Bienvenidos una noche más a Curiosidades de la Historia para Dormir, tu refugio nocturno donde el pasado se convierte en el mejor compañero de descanso. Aquí, mientras la noche avanza y el mundo se aquieta, dejamos que las historias olvidadas cobren vida suavemente, casi como un susurro que atraviesa los siglos. Imagina una sala silenciosa en un museo europeo. La luz tenue de una vitrina ilumina un rostro de yeso claro, con los ojos cerrados y una sonrisa enigmática dibujada en los labios. Parece descansar, como si la superficie rígida del material guardara un último gesto de paz, un eco del Sena. Pero lo inquietante es que ese rostro parece más dormido que muerto. La historia insiste en que perteneció a una joven ahogada, rescatada sin nombre de las aguas frías del Sena y llevada a la morgue de París. Con el tiempo, a ese molde de yeso se le dio un nombre casi poético, la desconocida del Sena, y su rostro comenzó a multiplicarse en hogares, estudios y vitrinas por todo el mundo. ¿Cómo pudo una máscara sacada de un cuerpo anónimo convertirse en uno de los iconos más reproducidos de la modernidad? Esta noche descubriremos juntos ese misterio. Hoy en Curiosidades de la Historia para Dormir, la desconocida del Sena, la máscara mortuoria más besada de la historia. Pero antes de sumergirnos en su historia, recuerda suscribirte al canal para no perderte las próximas curiosidades que tenemos preparadas para ti. Cuéntanos también en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles acostarte. Nos encanta saber que esta comunidad crece en cada rincón del mundo. Y ahora sí, dejemos que la historia nos envuelva. Cierra los ojos, respira hondo y viajemos juntos al París de principios del siglo XX. Imagina de nuevo ese rostro detrás del cristal. No es una escultura completa, no es un busto entero, es una máscara frontal, cortada a la altura de la parte superior del pecho, donde el yeso se interrumpe en un borde irregular. La superficie del yeso se ve suave a cierta distancia, pero si te acercas aparecen pequeños poros, ligeras burbujas, marcas que delatan el momento en que el material líquido rodeó un rostro real y empezó a endurecerse. La barbilla es delicada, la nariz recta, la frente lisa, sin marcas visibles de golpes ni de enfermedad. Los párpados caen con una naturalidad que llama la atención, como si la joven simplemente hubiera bajado los ojos. Lo que más se recuerda, sin embargo, es la boca. Los labios parecen curvarse en una sonrisa muy tenue, apenas una línea hacia arriba en las comisuras. Esa expresión ha sido descrita muchas veces como una sonrisa tranquila, un gesto que no encaja del todo con la imagen habitual de la muerte por ahogamiento. Esa contradicción suave fue desde el principio parte de su atractivo. Según el relato que se fue fijando en la memoria colectiva, todo habría comenzado un día cualquiera a finales del siglo XIX en París. Las aguas del Sena devolvieron el cuerpo de una joven sin identificar. Los guardias la llevaron a la morgue, el lugar donde se almacenaban los cadáveres desconocidos para intentar que alguien los reconociera. La morgue de París ocupaba entonces un edificio pegado al río, no muy lejos de la isla de la Cité. Era un lugar público, con una zona reservada para el trabajo de los médicos y otra separada por un cristal, donde desfilaban curiosos, familiares angustiados y paseantes que buscaban impresiones fuertes. En esa sala fría, los cuerpos se alineaban sobre planchas de piedra inclinadas. Detrás del cristal, cada cadáver descansaba con un número y unas pocas notas. Las personas que entraban podían recorrer el espacio como si se tratara de una galería extraña, buscando caras. La presencia de público convertía la morgue en un lugar ambiguo. Era un servicio útil para identificar personas desaparecidas, pero también una atracción morbosa que formaba parte del ocio urbano. La vida cotidiana en París incluía para muchos la posibilidad de ir a ver la morgue, igual que se iba a ver un escaparate nuevo. En ese entorno se desarrolló también un tipo de trabajo silencioso. Además de preparar los cuerpos y registrar sus datos, el personal de la morgue tomaba moldes de algunos rostros.
Estas máscaras servían para conservar la apariencia de personas no identificadas, con la esperanza de que, tiempo después, alguien pudiera reconocerlas. El procedimiento era delicado. Sobre el rostro inmóvil se aplicaba una capa de material blando, normalmente yeso o gelatina, cuidando de no obstruir los orificios ni dañar la piel. Una vez endurecido el molde, se retiraba con cuidado y servía para verter en su interior una nueva mezcla que daría lugar a la máscara definitiva. El resultado era un duplicado bastante fiel del rostro original. No captaba el color ni el brillo de los ojos, pero sí la forma del hueso, la curva de los labios, la tensión de los párpados. Para los médicos y policías de la época se trataba de una herramienta práctica. Con el tiempo, sin embargo, esas máscaras fueron cambiando de función. Algunas empezaron a salir de la morgue y a entrar en otros espacios. Talleres de escultores, escuelas de arte y colecciones privadas se interesaron por estos rostros inmóviles como modelos de estudio. En esos nuevos ambientes, el contexto se transformaba. Lo que en la morgue era una herramienta de identificación pasaba a ser un objeto decorativo o un recordatorio silencioso de la fragilidad humana. La muerte se desplazaba del espacio público, con su olor y su temperatura, al interior ordenado de un salón o un estudio. En medio de este flujo de objetos, el rostro de la desconocida del Sena comenzó su propia trayectoria. El relato más repetido cuenta que un trabajador de la morgue, conmovido por la serenidad de la joven ahogada, decidió tomar un molde de su cara. El resultado le pareció tan bello que encargó varias copias en yeso, y una de ellas empezó a circular entre artistas y coleccionistas. La historia se extendió con rapidez en los círculos bohemios de la ciudad. Se decía que aquella joven había sido encontrada sin heridas visibles, con la expresión tranquila, como si hubiera aceptado su destino sin lucha. La sonrisa leve reforzaba esta imagen de entrega silenciosa. En una época en la que el suicidio femenino se asociaba a menudo a dramas sentimentales, la imaginación de muchos llenó el vacío de datos. Se habló de un amor imposible, de un desengaño, de una vida precaria en la ciudad. La falta de información precisa sobre quién era aquella joven facilitó que cada cual le colocara encima su propio relato. La desconocida se convirtió así en un espejo para historias ajenas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad existían talleres especializados en la producción de moldes y modelos para artistas. Los escultores y pintores necesitaban referencias concretas para estudiar la anatomía, las proporciones del rostro, la forma de la musculatura. Para eso se preparaban series de moulages sur nature, es decir, moldes tomados de modelos vivos, reproducidos en yeso con gran detalle. Uno de esos talleres, muy activo en la segunda mitad del siglo XIX, estaba ligado al nombre de Lorenzi, un fabricante italiano afincado en París. Desde allí salían bustos, máscaras y fragmentos de cuerpos pensados para la enseñanza artística. Algunos rostros estaban etiquetados con números y nombres genéricos. Otros simplemente se ofrecían como bellezas sin identidad. En catálogos de la época aparece un rostro femenino de yeso, con gran parecido con la futura desconocida del Sena, presentado como moulage sur nature. Esa etiqueta indica que fue tomado de una persona viva, no de un cadáver. Este dato complica el mito del cadáver ahogado. Si el molde ya existía como modelo vivo antes de la supuesta muerte anónima, ¿qué relación hay entonces entre la joven de yeso y el cuerpo sacado del río? ¿Se trata del mismo rostro, reutilizado con otro contexto, o de una coincidencia aprovechada por el comercio y la imaginación? Desde el punto de vista material, la máscara que hoy conocemos como la desconocida del Sena es el resultado de ese cruce entre taller artístico y relato de morgue. El yeso utilizado es similar al de otros modelos académicos. La definición de los rasgos sugiere una toma cuidada, sin las prisas ni las imperfecciones que a veces acompañaban los moldes de cadáveres. El estado de conservación varía según las copias. Hay máscaras con pequeñas fisuras en el cuello, otras con restos de pátinas aplicadas más tarde para simular mármol o cerámica. Algunas presentan ligeros desgastes en la nariz y los labios.
zonas especialmente expuestas si alguien las ha tocado o movido durante años. Ninguna puede señalarse con certeza como el original absoluto. Lo que existe es una constelación de copias de distintas generaciones, esparcidas por museos, colecciones privadas y archivos. Cada una arrastra su propia biografía de traslados, golpes, restauraciones y etiquetas. Fuera de los laboratorios y vitrinas, la vida de la máscara siguió otro camino. En los primeros años del siglo XX, las reproducciones comenzaron a aparecer colgadas en salones, estudios de artistas y despachos de médicos. Se la consideraba una belleza trágica, una especie de retrato ideal de una juventud vencida por las aguas. Algunos escritores y poetas se sintieron especialmente atraídos por ese rostro. En sus diarios y cartas, varios dejaron constancia de sus impresiones frente a la máscara. La serenidad del gesto, el contraste entre la supuesta violencia de la muerte y la calma de la expresión, alimentaron reflexiones sobre el tiempo, el deseo y la ciudad moderna. En los apartamentos bohemios, la desconocida ocupaba a menudo un lugar visible. Se colocaba en repisas, sobre chimeneas, en estanterías, rodeada de libros, fotografías y pequeños objetos personales. Era al mismo tiempo decoración y conversación, un rostro que invitaba a comentar su historia cada vez que llegaba una visita nueva. Para muchos representaba una mezcla particular de idealización y compasión. Se hablaba de ella como de una hermana desconocida de la modernidad, una joven perdida entre la multitud que, paradójicamente, había alcanzado la inmortalidad a través del yeso. El hecho de que no se supiera nada concreto de su vida daba a cada espectador margen para proyectar sus propias emociones. La máscara funcionaba como una superficie donde se pegaban fantasías y temores. Mientras tanto, en la propia ciudad, la morgue de París vivía sus últimos años. Las críticas a la exposición pública de cadáveres habían ido acumulándose. Se cuestionaba la conveniencia de convertir el dolor y la muerte en espectáculo, y se discutían los límites entre utilidad social y curiosidad malsana. A medida que avanzaba el siglo, se fue imponiendo la idea de que esos cuerpos merecían un trato más discreto. El cierre de la morgue en su emplazamiento histórico marcó el final de una etapa en la relación de la ciudad con sus muertos desconocidos. La búsqueda de identidad continuó por otros cauces, menos visibles para el público general. Sin embargo, el rostro de la desconocida del Sena ya había escapado de ese mundo. Estaba instalado en la imaginación literaria, en los gabinetes de artistas, en las vitrinas de comerciantes de objetos curiosos. Su figura se despegó del espacio concreto de la morgue y empezó a vagar por Europa como un símbolo portátil. En algunas ciudades, las copias eran vendidas en tiendas de antigüedades junto a bustos de filósofos, miniaturas de monumentos y reproducciones de esculturas famosas. El comprador podía llevar a casa, por un precio razonable, una mujer ahogada del Sena con expresión en calma. Este gesto doméstico transformaba completamente la función del objeto. Lo que quizá nació como herramienta de identificación forense o como modelo de taller, se convertía ahora en un tipo particular de recuerdo. Un recuerdo de algo que nunca se vivió, un fragmento de una tragedia anónima llevado a un salón acogedor. En algunos casos, la máscara se integraba en colecciones más amplias. Gabinetes donde se mezclaban cráneos, fotografías antiguas, insectos disecados y pequeños aparatos científicos podían reservarle un lugar destacado. El rostro de yeso se situaba entonces junto a otros objetos que también hablaban de los límites del cuerpo y del tiempo. Para un observador moderno hay algo revelador en esa trayectoria. Un rostro que no pertenecía, en principio, a nadie conocido, terminó asociándose a ideas muy precisas sobre belleza, juventud y muerte. Se convirtió en un punto de encuentro entre la técnica de los moldes, la imaginación romántica y el comercio de imágenes. Al mismo tiempo, el objeto conservaba su apariencia sencilla. Si uno se fija únicamente en la materia, sigue siendo un bloque de yeso, con algunos enganches por detrás para colgarlo, quizá con un número escrito a lápiz en la parte posterior. Nada en la sustancia revela de por sí el peso simbólico que fue ganando.
La tensión entre lo que el objeto es y lo que se ha dicho de él será importante cuando, más adelante, nos acerquemos a las hipótesis sobre su origen real. Por ahora, podemos quedarnos con esta imagen en calma. A finales del siglo XIX y principios del XX, en la Europa urbana, una máscara de yeso con expresión serena se colgaba en paredes y se reproducía en moldes, catálogos y fotografías. Era presentada como el rostro de una desconocida sacada del Sena, una mujer que no había encontrado su lugar en la vida, pero que parecía haber encontrado cierta paz en la muerte. Su historia circulaba en cafés, talleres y revistas ilustradas. Mientras tanto, la ciudad cambiaba. Los Canticiens d'Ecstasy, los cementerios se alejaban del centro, las prácticas médicas evolucionaban y la morgue desaparecía como espectáculo. La máscara, sin embargo, seguía allí, mirando hacia adentro con sus párpados cerrados, ajena a esas transformaciones. Desde este punto de vista, la desconocida del Sena aparece como una figura de transición. Pertenece a un mundo donde la muerte podía exhibirse públicamente detrás de un cristal, pero también a un mundo que empezaba a domesticar esa experiencia en objetos discretos. Es el rostro de alguien que no conocemos, pero que ha llegado a participar en la vida de muchas personas a través de una presencia silenciosa en sus paredes. Más adelante, ese mismo rostro encontraría un destino todavía más inesperado, vinculado ya no a la contemplación melancólica, sino al aprendizaje de cómo salvar vidas. Por ahora, seguimos en la casa burguesa o en el estudio bohemio, frente a la máscara que cuelga en la pared. La luz de la tarde entra por la ventana, se posa sobre la superficie blanca del yeso y destaca la curva suave de los labios. Quien la mira quizá no piensa en estadísticas de suicidio, ni en reglamentos de morgue, ni en catálogos de fabricantes. Piensa más bien en una historia difusa de amor perdido, de ciudad inmensa, de aguas frías. Ese espacio entre lo que sabemos y lo que imaginamos será el terreno donde la desconocida del Sena seguirá creciendo, mientras su rostro continúa viajando, de salón en salón, de taller en taller, de una generación a la siguiente. En algún punto, en esas paredes donde cuelga, la desconocida del Sena deja de ser solo una historia particular y se une a una familia más amplia de rostros detenidos. Desde hacía siglos, en distintos lugares de Europa se habían usado máscaras mortuorias para fijar el gesto final de personas importantes. Reyes, pensadores, artistas, nobles y figuras públicas habían dejado, además de retratos pintados, moldes de sus rostros hechos tras la muerte. Esas máscaras servían como recuerdo íntimo para las familias, como herramienta de trabajo para escultores y, a veces, como pieza de estudio para médicos. Los talleres aprendieron a manejar ese momento delicado. El cuerpo debía encontrarse aún fresco antes de que el rigor mortis deformara demasiado las facciones. Se aplicaba una capa de grasa o de aceite para proteger la piel, y después se extendía sobre el rostro una pasta blanda que, al endurecer, capturaba la forma. En algunos casos, las máscaras se pintaban después. Se añadía un tono carne, se coloreaban ligeramente los labios, se oscurecían las cejas. El resultado final se acercaba, de nuevo, al aspecto del vivo, como si se quisiera suavizar la evidencia de la muerte. Al entrar en un salón donde descansaba una máscara mortuoria, los visitantes no veían un cadáver, sino un rostro conocido detenido en un punto concreto de su historia. En el siglo XIX, estas prácticas se mantuvieron, pero cambiaron de escala. La aparición de nuevas técnicas de reproducción, la consolidación de academias de arte y la expansión de la medicina forense hicieron que el molde de rostro se convirtiera en algo casi cotidiano para ciertos oficios. No solo se copiaban los rostros de los muertos ilustres, los artistas empezaron a tomar moldes de modelos vivos para estudiarlos con calma bajo diferentes luces. Los médicos recogían cráneos y fragmentos de cuerpo para ilustrar tratados. Los talleres especializados actuaban como intermediarios silenciosos en esta circulación de caras.
En uno de esos talleres, el de Lorenzi, el molde que hoy asociamos a la desconocida del Sena habría tenido una vida técnica antes de tener una vida legendaria. Lorenzi no trabajaba pensando en una historia romántica. Su tarea consistía en ofrecer a academias y artistas modelos anatómicos fiables, con proporciones claras, gestos legibles, aptos para la enseñanza. En los catálogos de la época se describen diferentes tipos de moulages, algunos de cuerpos completos, otros de manos, pies o cabezas aisladas. Entre ellos aparece un rostro femenino joven, de rasgos suaves, etiquetado como molde tomado del natural. La mención al natural indica en el lenguaje técnico del momento que fue realizado sobre un modelo vivo. En ese contexto, la sonrisa ligera que vemos en la máscara resulta más fácil de entender. El modelo podía relajar los rasgos, cerrar los ojos de forma controlada, mantener la boca en una posición estable durante el tiempo que el material necesitaba para asentarse. En un cadáver reciente, especialmente si la muerte se había producido por ahogamiento, la situación sería muy distinta. Los tejidos blandos se hinchan, la piel cambia de tono, la boca suele tensarse de forma poco predecible. El equipo de la morgue podría intentar suavizar esos efectos, pero la máscara final reflejaría al menos parte del trauma. La joven de yeso que hoy contemplamos no muestra esos signos. Su rostro parece calmado, sin huellas evidentes de violencia o sufrimiento. Esta serenidad ha sido interpretada durante décadas como prueba de una muerte dulce. Sin embargo, desde la mirada técnica moderna, apunta más bien a una sesión controlada con una persona viva. Ese contraste entre mito y técnica no se hizo visible de inmediato. Durante años, la versión de la ahogada anónima siguió extendiéndose con naturalidad. La historia encajaba demasiado bien con las sensibilidades de la época como para ser cuestionada a la primera. En el cambio de siglo, el interés por las emociones intensas, las figuras femeninas trágicas y las ciudades modernas llenas de soledad estaba muy presente en la literatura y las artes. Un rostro joven, supuestamente arrancado al río sin nombre ni pasado, ofrecía un material perfecto para explorar esas preocupaciones. Algunos poetas vieron en la desconocida del Sena una especie de síntesis de la sensibilidad de su tiempo. La describieron como una joven de clase humilde, tal vez inmigrante, perdida en la multitud parisina. A partir de la máscara, imaginaron la habitación donde pudo vivir, los pasos que la condujeron al borde del río, las últimas horas antes del salto. Esas reconstrucciones literarias no se basaban en documentos de archivo. Eran ejercicios de empatía y proyección que usaban el rostro como punto de partida. La máscara se convertía así en una invitación a escribir vidas posibles para alguien que nunca podía responder. En paralelo a estos textos, la máscara circulaba también como imagen reproducible. Se fotografiaba, se iluminaba de distintas maneras, se copiaba en dibujos y grabados. Cada nueva reproducción añadía una capa más de interpretación, según el encuadre, la sombra o las palabras que la acompañaban. En algunos estudios fotográficos, la máscara de la desconocida se usó como elemento en composiciones más complejas. Aparecía junto a otros objetos, se escondía parcialmente en la penumbra o se resaltaba con una luz lateral que marcaba la línea de la nariz y la curva de la boca. Esas imágenes volvían a poner en juego la tensión entre vida y muerte. El yeso se comporta muy bien bajo ciertos focos. Refleja la luz de forma uniforme. Permite que los volúmenes se lean con claridad. En blanco y negro, muchas fotografías de la desconocida podrían pasar por retratos de una persona viva, especialmente si el encuadre excluye el cuello cortado. Para los surrealistas y otros movimientos de vanguardia, estas piezas resultaban especialmente sugerentes. Les interesaban los objetos que se movían en el límite entre lo cotidiano y lo inquietante, entre lo utilitario y lo poético. Una máscara mortuoria que quizá no lo era, una joven que tal vez nunca estuvo en el río, encajaba bien en ese catálogo de elementos ambiguos. En las décadas siguientes, la desconocida del Sena fue apareciendo en novelas, relatos y ensayos.
a veces como personaje secundario, a veces como símbolo de toda una generación de personas sin nombre absorbidas por la ciudad. En estos textos se repetían ciertos motivos. La mujer triste pero serena, la idea de una elección personal frente a la vida, la ciudad como escenario indiferente, el río como frontera. Poco a poco, la historia se redondeó en una especie de relato estándar. Una joven entra en París buscando algo que no encuentra. Tras un desengaño, se arroja al Sena. Rescatada sin nombre, es llevada a la morgue, donde su rostro es congelado en yeso para siempre. En ningún momento aparece una fecha exacta, un expediente policial verificable, un nombre real. La fuerza del relato reside precisamente en esa falta de detalles. La desconocida puede ser cualquiera, y a la vez parece muy concreta. Mientras la literatura consolidaba este mito, los estudios sobre el objeto físico avanzaban por otro camino. Historiadores del arte y especialistas en técnicas de moldeado empezaron a revisar catálogos antiguos, listas de talleres, anuncios en revistas profesionales. El objetivo era reconstruir en la medida de lo posible la genealogía real de esa cara. Algunos hallazgos fueron reveladores, como la aparición de ese rostro en materiales didácticos anteriores a la fecha probable del supuesto suicidio, o la identificación clara de fabricantes que ofrecían la máscara bajo nombres comerciales distintos, desconectados del Sena y de la morgue. Lo que la investigación fue dibujando no era la historia de una única máscara ligada a un cuerpo concreto, sino la de un modelo seriado, reproducido una y otra vez para distintos usos. Del taller de Lorenzi, por ejemplo, salieron ejemplares que viajaron a Alemania, Inglaterra y otros países europeos. En cada lugar podían recibir etiquetas nuevas, a veces traduciendo el mito original, a veces inventando variantes. En algunos catálogos comerciales, el rostro aparecía simplemente como la bella ahogada, sin referencia explícita al Sena. En otros se ofrecía como belleza ideal, sin ninguna mención a la muerte. Este cambio de nombres demuestra hasta qué punto el objeto podía adaptarse a expectativas diferentes. Lo que para un comprador era un recuerdo trágico, para otro podía ser solo un ejemplo agradable de rostro femenino. Más tarde, en algunos museos, la máscara fue catalogada como pieza etnográfica o curiosidad de época. En esos contextos, las cartelas intentaban resumir tanto los datos materiales como la leyenda, a veces mezclándolos sin demasiada separación. La diferencia entre lo que está documentado y lo que se ha contado se volvió motivo de discusión. Algunos autores comenzaron a insistir en que la historia de la joven ahogada debía presentarse con cautela, como un relato construido, no como un hecho probado. De este modo, la desconocida del Sena se convirtió en un caso casi ejemplar de cómo se fabrican ciertos mitos modernos. Se parte de un objeto real con una función técnica concreta. Ese objeto se desplaza a otros espacios, donde adquiere valores nuevos. Alrededor de él se organizan historias que rellenan huecos, y esas historias terminan por ser más conocidas que los datos que les dieron origen. La máscara, entre tanto, permanece materialmente igual. Una pieza de yeso, algo erosionada, que cabe en dos manos. Su expresión sigue siendo la misma, tanto si se la mira como a una víctima, como a una modelo de taller o como a un símbolo de otra cosa. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el destino de este rostro tomó un giro inesperado. La historia de la desconocida dejó de estar ligada únicamente a salones bohemios y poemas para entrar en un ámbito mucho más práctico: la medicina de urgencias y la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar. En esos años, un fabricante noruego de juguetes y artículos de goma empezó a interesarse por la posibilidad de crear un maniquí realista para enseñar a la gente a salvar vidas. En las emergencias médicas, saber aplicar correctamente la respiración boca a boca y el masaje cardíaco podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero no era sencillo entrenar estos gestos sobre personas reales. Se necesitaba un cuerpo simulado lo bastante verosímil como para que los alumnos tomaran en serio el ejercicio, pero lo bastante resistente como para soportar repeticiones constantes.
El fabricante, buscando inspiración para el rostro de ese maniquí, se fijó en una máscara colgada en casa de un familiar. Era, de nuevo, el rostro sereno de una joven, con los ojos cerrados y los labios ligeramente curveados. El gesto calmado, lejos de parecer una mueca de muerte, transmitía una cierta confianza tranquila. Se pensó que ese tipo de expresión podría reducir la incomodidad inicial de quien se enfrentara por primera vez a la práctica de la reanimación. Así comenzó a gestarse la idea de usar el rostro de la desconocida del SENA como base para el maniquí de entrenamiento que recibiría el nombre de Resusci Ann. Los diseñadores combinaron ese rostro con un cuerpo de tamaño real, provisto de mecanismos internos que permitían simular la entrada de aire en los pulmones y la respuesta del tórax al masaje. El resultado fue una figura de plástico y goma con facciones suaves, ojos cerrados y boca preparada para recibir una mascarilla, o, en las primeras versiones, la propia respiración del estudiante. Con el tiempo, este maniquí se convirtió en un estándar en los cursos de reanimación de muchos países. Organizaciones médicas, cuerpos de bomberos, escuelas y asociaciones de voluntarios adoptaron este modelo o variantes similares para enseñar a miles de personas cómo actuar ante un paro cardíaco. En los manuales de formación se instalaron algunas fórmulas que hoy suenan familiares. Antes de iniciar las maniobras, se enseñaba a los alumnos a agacharse junto a la víctima simulada, sacudirla con suavidad y preguntar en voz alta si estaba bien. En el caso de Resusci Ann, esa instrucción adquirió una forma concreta: dirigir la pregunta al maniquí por su nombre. Ann, ¿estás bien? O su versión en inglés, Annie, ¿are you okay? Repetidas una y otra vez en miles de aulas, estas palabras se convirtieron en parte del ritual de aprendizaje de la reanimación. Estudiantes de medicina, socorristas, voluntarios y personas sin formación sanitaria las pronunciaban frente al mismo rostro una y otra vez. Sin saberlo, estaban hablando a una heredera directa de aquella joven de yeso que colgaba en salones parisinos un siglo atrás. A partir de aquí, la historia de la desconocida del SENA empieza a mezclarse con la de la cultura contemporánea de una forma todavía más curiosa. Esa pregunta formulada en las clases de RCP, Annie, ¿are you okay?, acabaría encontrando eco en una canción que sonaría en radios de todo el mundo. Pero antes de llegar a ese punto, vale la pena detenerse un momento en lo que implica esta transformación. El rostro que durante años había sido símbolo de una muerte romántica, asociada a la renuncia y al silencio, pasaba ahora a ser parte de un dispositivo dedicado exactamente a lo contrario: evitar que una persona deje de respirar. En la siguiente etapa de su recorrido, la desconocida del SENA ya no estaría ligada a la contemplación melancólica de una máscara colgada, sino al gesto activo de inclinarse sobre otro cuerpo para devolverle el aire. En muchos cursos de reanimación, la escena se repetía de forma casi idéntica. Un aula sencilla, un grupo de personas alrededor del maniquí, el instructor explicando los pasos básicos. Primero, comprobar si la persona responde. Sacudir con suavidad los hombros del muñeco y formular la pregunta en voz alta. Annie, ¿are you okay? Dicha así, muchas veces la frase se volvía casi automática. En aquel contexto no era poesía ni drama, solo una forma de guiar la atención del alumno. Una manera de recordar que antes de iniciar las maniobras hay que comprobar la respuesta. Con el paso de los años, miles de personas repitieron esas palabras sin saber de dónde venía el rostro de la muñeca. Para algunos no era más que una cara neutra, anónima. Para otros, solo un detalle de diseño que hacía el maniquí más fácil de mirar durante la práctica. Mientras tanto, fuera de los hospitales y las escuelas de primeros auxilios, la cultura popular seguía su propio camino. A finales de los años 80, una canción comenzó a sonar con fuerza en radios, televisiones y pistas de baile. En su estribillo, una voz repetía una línea que a muchos alumnos de RCP les sonaba familiar. Annie, ¿are you okay? La canción se construía alrededor de esa pregunta insistente, lanzada una y otra vez a una figura femenina imaginaria.
Quien solo conocía el tema como parte del mundo del pop podía pensar que se trataba de un recurso sonoro, elegido por su ritmo. Para quienes habían pasado horas frente al maniquí de RCP, sin embargo, la frase tenía un eco distinto. Recordaba el gesto de inclinarse, de tocar los hombros de la muñeca, de llamar por su nombre antes de comenzar el masaje. En entrevistas y relatos sobre la creación de la canción se mencionó esa conexión. Un curso de primeros auxilios, un maniquí llamado Anne, un protocolo que empezaba con esa pregunta. La frase pasó, así, de ser una instrucción en aulas discretas a formar parte del estribillo de una de las canciones más conocidas de su época. Si seguimos la cadena hacia atrás, el recorrido resulta llamativo. Una máscara de yeso colgada en un salón parisino. Un fabricante que decide usar ese rostro para un maniquí de entrenamiento. Un protocolo que enseña a llamar a la muñeca por su nombre. Y, finalmente, una canción que lleva esa pregunta a millones de oyentes. En algún punto entre esos pasos, el rostro de la desconocida del Sena deja definitivamente de pertenecer solo a su propio mito. Se diluye en una cadena de gestos cotidianos, manos que practican compresiones, bocas que ensayan respiraciones, voces que pronuncian la misma frase en distintos idiomas. Durante mucho tiempo, en algunos artículos divulgativos, se habló de ella como la mujer más besada del mundo. La expresión se refería a las maniobras de respiración boca a boca practicadas sobre el maniquí. Miles de bocas aprendiendo a encajar sobre la suya, una y otra vez, en un intento de que esos movimientos pudieran salvar vidas reales en el futuro. La frase tiene algo de paradoja. El mito original presentaba a la desconocida como una joven que había renunciado dejándose caer al río. La cadena posterior de transformaciones la coloca en el centro de una pedagogía orientada a evitar, precisamente, la pérdida de aire y de pulso. De figura pasiva en un depósito de cadáveres, pasa a ser referente silencioso en un aula donde se ensaya la intervención rápida. En esta trayectoria, la máscara ha dejado varias versiones de sí misma repartidas por el tiempo. La primera ligada a la morgue y al relato romántico de la ahogada anónima. La segunda vinculada a los talleres, a los catálogos de Lorenzi, a la producción seriada de modelos anatómicos. La tercera asociada a las casas burguesas y a la bohemia, como fetiche estético y tema de conversación. Y la cuarta, conectada a los maniquíes de reanimación y a la enseñanza moderna de primeros auxilios. La misma cara, repetida en contextos muy distintos, ha ido acumulando significados que a veces se contradicen. En un lugar representa la belleza trágica, en otro la precisión técnica de un molde bien hecho, en otro la fascinación de los artistas por un rostro en calma. Y, por último, el esfuerzo práctico de enseñar a alguien a no dejar morir a otro. Si uno vuelve ahora a la vitrina de un museo donde se exhibe una de las copias, todo esto no se ve a simple vista. Lo que aparece, de nuevo, es el yeso blanco, los ojos cerrados, la boca apenas curvada. Una cartela discreta puede mencionar el nombre de la pieza, la datación aproximada, el origen en París. En algunas instituciones se añade alguna línea sobre la leyenda. La joven ahogada, la morgue, el Sena. En otras se prefiere destacar la relación con el maniquí de reanimación, como ejemplo de cómo un objeto del siglo XIX se ha integrado en prácticas sanitarias del siglo XX y XXI. Las dos interpretaciones conviven, a veces con cierta tensión. Por un lado está el respeto por la investigación histórica, que señala la falta de documentos directos sobre el supuesto cadáver. Por otro, el reconocimiento de que la narrativa romántica ha sido parte esencial de la vida cultural de esta máscara. Aceptar las dos cosas implica sostener durante un momento una doble mirada. Se puede reconocer que la historia de la ahogada del Sena es probablemente una construcción posterior. Y al mismo tiempo observar cómo esa construcción ha influido en artistas, médicos, diseñadores y millones de personas que se han cruzado con el rostro sin conocer sus debates. La desconocida del Sena es, en ese sentido, un ejemplo claro de cómo un objeto puede vivir varias vidas sucesivas. Una vida material hecha de yeso, moldes y copias.
Una vida local, en talleres y salones concretos. Una vida simbólica, alimentada por textos, fotografías y relatos. Y una vida funcional, al servicio de la enseñanza en emergencias. La identidad de la mujer que dio forma original a ese molde sigue siendo desconocida. No sabemos su nombre, su edad exacta, su historia personal. No sabemos si alguna vez contempló el Sena desde un puente, ni si llegó a pisar la morgue. Lo que sí conocemos es el camino que ha hecho su imagen. Ese recorrido, trazado a través de documentos, catálogos, fotografías y objetos, es el que se puede seguir con cierto detalle. Desde esta perspectiva, la desconocida lo es solo en parte. Su biografía íntima nos está vedada, pero su biografía como objeto está bastante clara. Podemos reconstruir qué manos moldearon su rostro, qué talleres lo reprodujeron, qué casas lo colgaron de sus paredes, qué aulas lo usaron para enseñar a respirar. En una historia de este tipo, el misterio no desaparece del todo, pero cambia de lugar. Ya no se centra tanto en la pregunta ¿quién fue ella?, a la que quizá nunca se pueda responder. Se desplaza hacia cuestiones más amplias. ¿Por qué ciertos rostros se convierten en símbolos? ¿Qué buscamos cuando decoramos una pared con una cara? ¿Cómo es posible que una máscara viajera influya en prácticas tan concretas como un curso de RCP? La desconocida del Sena se mantiene como un punto de cruce entre estas preguntas. Es a un tiempo una historia de ciudad, de comercio, de técnicas artísticas y de medicina. También es un caso en el que la ficción y el dato se han mezclado de tal manera que durante mucho tiempo resultó difícil separarlos. Contemplarla hoy, sabiendo todo esto, cambia la forma de mirar la máscara. La sonrisa leve ya no es solo la huella de una muerte imaginada. Puede verse también como el rastro de una sesión de moldeado en un taller, con un modelo vivo sosteniendo la respiración unos minutos. Y si uno quiere ir un paso más lejos, como un gesto que ha estado presente, sin saberlo, en miles de aulas donde se aprendía a devolver el aire a un pecho inmóvil. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos visto sin darnos cuenta una de sus múltiples encarnaciones. Una fotografía en un libro, una reproducción en una película, la cara de un maniquí en una sala de entrenamiento, una imagen fugaz en un documental. Su presencia suele ser discreta, casi siempre con los ojos cerrados, sin reclamar atención. Eso hace que, cuando reparamos en su historia, sorprenda la cantidad de hilos que salen de un objeto tan silencioso. Al terminar este recorrido, la desconocida del Sena sigue sin presentarse con un nombre. Pero el camino de su máscara, desde las orillas de un río o desde un taller parisino, hasta las aulas de reanimación y las canciones de la cultura popular, nos permite acompañarla un poco en su viaje. Queda flotando una imagen tranquila, un rostro de yeso, los ojos suavemente cerrados, los labios en una curva casi imperceptible. A su alrededor, la ciudad cambia, los usos médicos cambian, los relatos cambian. Ella permanece igual, mientras las historias que la rodean siguen moviéndose, como el agua del Sena bajo los puentes.